En este segundo vídeo de las vanguardias y la escena hablaremos sobre el teatro constructivista ruso y por lo tanto nos trasladaremos a Rusia para hablar de él. Nos trasladamos a Rusia pasado 1917, pasada esta Revolución de Octubre y la proclamación de la dictadura del proletariado. Este es un momento crucial en el radical proceso de transformación y transición en que se encontraba inmersa Rusia, esta guerra civil y dictadura del proletariado dirigida por Lenin. En este punto, el teatro se convierte en un medio de comunicación esencial entre las masas de la población, que eran en su mayoría analfabetas. Esta importancia que tiene el teatro en esta sociedad rusa posrevolucionaria la destacan los periodos. Y cito textualmente: «Es casi imposible señalar otra época en la que el teatro hubiese ocupado un lugar tan importante en la vida de las personas y fuese una parte tan esencial de la cultura popular como lo es ahora en Rusia. El teatro se ha convertido en una necesidad para todos». Vemos como esta fuente primaria nos ratifica lo que hemos comentado de esta importancia que tiene el teatro para la masa de la población. Pasamos ahora ya a hablar del teatro en sí. Con la revolución industrial, las agotadoras jornadas laborales desgastaban a los trabajadores, puesto que tenían que soportar los movimientos repetitivos de las cadenas de montaje. En este momento, Meyerhold, teórico y escenógrafo teatral ruso, llega a la solución para resolver este problema de desgaste que sufrían los trabajadores, y expone lo siguiente: para que un operario aguante una jornada laboral, tiene que perfeccionar sus movimientos, eliminando toda impureza que sea innecesaria. Llegando a la esencia de los movimientos sin malgastar energías en cualquier otro gesto que sea inconveniente para la tarea, el operario conseguirá un rendimiento mucho más alto en la cadena de montaje y se cansará mucho menos. A partir de este pensamiento, Meyerhold desarrolla todo un método que conocemos como biomecánica teatral. Es un trabajo que incide directamente en cómo gestionar el movimiento del cuerpo. Partiendo del rechazo del método de su mentor Stanislavski, Meyerhold desarrolla un método que tiene sus raíces en el teatro griego clásico, la comedia del arte y el teatro oriental. La biomecánica básicamente era un sistema de entrenamiento basado en una serie de ejercicios provenientes de distintas disciplinas, como por ejemplo las acrobacias, la danza, la euritmia y los ejercicios deportivos. Esta biomecánica busca obtener el equilibrio, la elasticidad, el ritmo y el control absoluto del cuerpo por parte del actor. Las fábricas fueron la inspiración de Meyerhold, que desarrolló estas teorías hasta crear ejercicios precisos que se trasladarían a un entrenamiento actoral. La creación de un sistema de formación de los actores basado en 16 estudios o ejercicios que ayudaban al actor a desarrollar las habilidades necesarias, según Meyerhold, para el movimiento escénico. Aparte de la creación de estos ejercicios de entrenamiento actoral, también estas teorías de Meyerhold afectan al dispositivo escénico y hablaremos de cómo piensa él que se deben articular los teatros. Quiere huir de la caja cerrada del escenario y crear composiciones tridimensionales donde los actores y los espectadores estén en contacto directo. Enlazando con esta fuente de inspiración de Meyerhold, que son las fábricas, debemos comentar que todos los actores vestían la prozodeza o traje de trabajo adoptado por los actores obreros. Este traje, que llevaban todos y que todos llevaban el mismo, era puntualmente complementado con pañuelos o sombreros, elementos muy simples. Meyerhold, a través de su método, pretende estudiar la optimización de los procesos industriales a través del control del movimiento, lo que os he comentado antes. Depurar el movimiento que realiza el obrero en la fábrica, eliminando todo aquello innecesario y que le provoca este desgaste enérgico, y crear una coreografía a través de la cual el trabajador pueda realizar sus tareas sin malgastar energías, sin cansarse tanto, etc. Meyerhold expone: los movimientos construidos en base a la biomecánica se distinguen por su similitud con la danza.
El proceso de producción empleado por trabajadores experimentados se parece a un baile siempre. Así, el trabajo se aproxima al arte. La visión de una persona que está trabajando correctamente produce una cierta satisfacción. El constructivismo demanda que el artista se convierta en ingeniero. Ya comentamos cuando hablábamos del constructivismo cómo es el arte que tiene que ponerse al servicio de la sociedad, al servicio de que esta sociedad mejore. No tiene que ser una cosa aislada, elitista, que no sirva para nada, todo lo contrario. El arte tiene que ser útil. ¿Útil para qué? Para la sociedad en pro de esta revolución proletaria, esta revolución socialista. Antes os he comentado que una de las aspiraciones de Meyerhold era modificar el espacio escénico. Y es que quiere superar las limitaciones impuestas por los edificios teatrales. Quiere superar esta caja cerrada que conforma el escenario tradicional y encuentra posible esta superación con los montajes escenográficos constructivistas, que le permiten representar obras en otros espacios, como las fábricas, astilleros, mercados, etc. Para citaros un ejemplo y que veáis en imágenes a lo que me estoy refiriendo, os citaré El Magnífico Cornudo, obra escrita por Kömmerling en 1922, que se considera la primera puesta en escena completamente constructivista. En esta obra la acción escénica transcurre en un molino que se convierte en el punto de partida del dispositivo escénico, como en la base a partir del cual todo va a irradiar. La escenografía es concebida como un elemento autónomo y mecánico y consiste en un conjunto de plataformas, escaleras, rampas, puentes, es decir, unos objetos o elementos mucho más próximos a la arquitectura que no al mundo del decorado, digamos. Y de estas escaleras, plataformas, etc., sus elementos constructivos y estructurales estaban visibles, no estaban escondidos o pintados o a modo de decorado. Detrás de las aspas del gran molino y con un gran círculo negro encontraban las letras CR, MLN, CK, que básicamente son las consonantes del nombre de su autor, Kömmerling, lo tendréis escrito en la presentación. Y estas aspas y este círculo negro grande con estas letras girarían con ritmos independientes de la acción escénica, dotando al dispositivo de un dinamismo propio y autónomo. Una vez iniciada la representación, los actores realizarían una serie de movimientos sincronizados entre ellos, que, como he dicho anteriormente, iban vestidos con unos uniformes idénticos todos y aparecían sin maquillar, de manera que el dispositivo escénico se asemejaba a una cadena de producción industrial y la escena en sí a una máquina con la que los actores interactuaban. Con la escena me refiero a este no decorado, a esta arquitectura que aparece en el escenario. Esta obra fue considerada la incorporación del constructivismo al teatro soviético. Otra obra que me gustaría comentaros para que veáis esta ruptura entre espectadores y actores es El misterio bufo, obra de Mayakovsky que escribe para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Octubre y que rompe con todas las convenciones. Destacaremos, como ya os he avanzado, la escenografía, realizada por el escultor Anton Lavinsky y el pintor Vladimir Yarovsky, que diseñan una escenografía que une escena y auditorio mediante un sistema de escaleras, puentes y andamios, un poco lo que ya hemos visto en el Cornudo Magnífico. El eje vertebrador del misterio bufo es una imponente semiesfera que se insertaba parcialmente en la escena y también se insertaba en las primeras filas del auditorio. La obra acababa con actores y espectadores juntos en el escenario y desgarrando simbólicamente el telón del viejo teatro, dando a entender la ruptura con la tradición y el nacimiento de un nuevo arte teatral. Podría seguiros comentando distintas obras o distintos ejemplos o más cosas, pero no os hace falta saber mucho más. Por si queréis conocer alguna información más, os dejaré un enlace en la caja de descripción de una página web
únicamente centrada en este teatro constructivista ruso, donde hacen una lectura cronológica que considero que es muy interesante.